probar, si bien no la veracidad de todo lo que voy a afirmar, sí una buena razón de por qué incluirlo en un debate. La primera de ellas, la revelación colectiva. Todas las religiones en la historia, con la única excepción, posible excepción del judaísmo, si es que lo queremos definir como religión, se tratan de creerle a la palabra de un individuo. Un individuo se iluminó, tuvo una revelación, y de repente una divinidad Dios le dijo, oye, esta es la verdad, te toca a ti y a decírsela a todos. Y te tienen que creer. Y entonces Dios espera que toda la gente que sea inteligente, toda la gente que sea cuestionadora, crítica, no, le tenía que creer. Si no, no cumplió su papel en el mundo. Y llámale Pedro de Tarso, llámale Mahoma, llámale Zoroastra, pero todo tienes que creer a ese profeta. Por única ocasión en la historia, por única, el judaísmo ha firmado una revelación con el pueblo judío, más bien, afirma una revelación colectiva. Dicen, bueno, está todo el pueblo, se dice que todo el pueblo vio la revelación al Sinaí. Aquí la cuestión es, todo el pueblo lo vio. Sería sumamente complicado fabricar un mito en donde todo el pueblo se ponga de acuerdo para pasarlo de generación en generación. Nadie dice, no, pues yo me lo perdí, yo estoy en el baño, pero los demás lo vieron. Para pasarlo a sus hijos, a los hijos de los hijos, es muy difícil, si no fuera cierto, que estas personas creen haber visto una revelación divina. Creen haber visto un fenómeno sobrenatural. Tal vez lo podemos explicar con otro tipo de cuestiones naturales o como sea. Sin embargo, estas personas creen haber visto algo. Y el carácter de colectividad sí le suma una mayor validez, plausibilidad, digamos, al concepto. De hecho, esa es toda la idea. En teoría, nosotros, yo seríamos judíos, porque nuestros antepasados atestiguaron esa relación. En el Shema Israel, que es la oración por excelencia del judaísmo, es escucha Israel, Dios es nuestro, Dios es uno. Se tiende a agrandar la letra Dalet de aquí y la Ain de allá, porque eso forma la palabra testigo en hebreo. Se dice que el pueblo judío es testigo de la revelación divina, el pueblo judío es testigo de Dios. La segunda cuestión es una muy interesante, la cuestión política. ¿Por qué construir ese mito? Digamos que todas estas personas eran un fenómeno sobrenatural o algo, pero ¿por qué construir un mito religioso? ¿Por qué construir un mito nuevo? En todas las ocasiones históricas, los mitos se construyen con un interés detrás. El interés, normalmente en la cuestión de religiones, siempre es un interés político. ¿Por qué? Porque se usa para justificar estructuras de poder. La idea es, yo soy rey porque Dios dijo que yo fuera rey. Y la otra persona es esclava porque Dios así lo decidió. Y si esa persona trata de cambiar su situación, ¿no?, está atentando contra la voluntad divina y por ende hay que quemarlo y lo tenemos que linchar. Esas son las religiones. Justifican establishments, justifican estructuras. Pero acá tenemos algo interesante con la Torah. La Torah es el precedente moral. No estoy hablando que sea el epítome de la moral, pero sí es el precedente moral de la historia. Antes de la Torah no tenemos la idea, no surge en el mundo la idea de que los seres humanos son iguales los unos y los otros. Siempre es el que está arriba puede pisar de abajo. Esa es la ley que existía antes. Y de pronto tenemos la idea de no, todos somos iguales, las personas son creadas imagen y semejanza de Dios. Hay una diferencia con códigos como el de Hammurabi, que te hablaba de no mates porque te mato. Y en cambio la Torah por primera vez introduce la idea, no mates porque la vida vale. La diferencia cualitativa de estas dos ideas es muy difícil de entender, es muy grande, no podemos subestimarla. Y por ende, no tiene sentido que una élite política buscara crear estas ideas y se las compartiera a la gente. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de entrar con Francisco Gil. Es una persona que habla que todo el antisemitismo se deriva de esa idea. De sociedades antiguas, donde tratan de justificar su poder, justificar el esclavismo, justificar ir a guerras y generar sirvientes. Y cuando de repente surge un pueblo que dice que hay una divinidad, que lo que quería de nosotros es que nos comportáramos éticamente, nos buscan silenciar. Son teorías muy interesantes y son consistentes con la evidencia histórica. Entonces, no hay ningún sentido político de crear un mito como el que creó el judaísmo. Si no, Moisés simplemente pudo haber dicho, no, está Dios, pero Dios me dijo que yo gobernaba. Y ahí todos hacen lo que yo diga. Y ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en todo el texto de la Torah dice lo contrario. Y vamos con la tercera.
La cuestión, volviendo a hacer hincapié en probabilidad. Hay un filósofo maravilloso, se llama David Hume. David Hume decía que el testimonio para un milagro no puede ser tomado en serio, al menos que la alternativa de lo que se afirme sea más milagroso, dígase, más improbable que aquello que el testimonio decía. En este caso, tenemos una situación, tenemos una situación interesante. Tenemos un pueblo de nómadas, lo más bajo que existía, ni siquiera sedentarios, gente nómada, esclavos, estamos hablando de gente en las condiciones más deplorables que pueda haber. Y de repente van paseando por el desierto, según lo que nos dice el mito, van pasando por el desierto hace 3.500 años, 3.700 años, y esas personas de la noche a la mañana llegan a una sabiduría que será el precedente moral, que trascendería milenios. ¿Por qué creer en un excepcionalismo hebreo a tal nivel? ¿Qué tan probable es que ninguna otra civilización haya llegado a lo mismo? Y una sociedad de esclavos en el desierto, donde no hay nada, de repente sí pudo llegar a esa sabiduría y sí pudo llegar a estos conceptos. Es un excepcionalismo muy fuerte. ¿Qué será más probable? Y lo pongo sobre la mesa, ahorita lo desentrañaremos y lo discutiremos. Pero ¿no será más probable entonces que simplemente existía una divinidad que se reveló en ese momento, o un carácter divino que en ese momento se mostró su presencia? Hay otro concepto interesante. Parte de lo que quiero hacer en esta plática es dejar herramientas del pensamiento. ¿Cómo podemos saber qué teorías son correctas y cuáles no? Hay un concepto muy interesante que se llama de la simplicidad, la sencillez. Las ideas más sencillas tienden a ser las ideas correctas. Les voy a presentar aquí un modelo de cómo funciona el sistema solar. Este es un modelo que hizo un señor que se llama Ptolomeo, que nació en el año 90 después de Cristo. Lo interesante de este modelo, bueno, hoy todos podemos ver que está equivocado. Todos ya sabemos cómo es el sistema solar. Él ponía la Tierra en el centro, ponía la Luna después, y luego que Mercurio y los demás planetas, incluyendo el Sol, no solo orbitaban alrededor de la Tierra, sino que tenían una serie de movimientos extraños también. Giraban en ejes distintos. Lo increíble de este modelo es que con las observaciones que se podía hacer en esa época, cuadraba, y cuadra perfectamente. Toda observación astronómica que se hacía en la Tierra, veías cómo se mueve el Sol, veías cómo se mueve Saturno, veías cómo se mueven todos los astros, y podías explicarlo de esta manera. Sin embargo, ¿por qué él? Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla de explicarlo. Y es así. El Sol en medio y todo lo demás orbita alrededor de él. Obviamente él no podía proponer una idea así, por las cuestiones de su época, la coyuntura en la que vivía, etcétera, etcétera. Pero los modelos simples tienden a ser más certeros. Entre menos cosas tengamos que asumir, mayor probabilidad es de que nuestra teoría sea correcta. Voy a poner otro ejemplo. Seguramente aquí muchos han escuchado del mormonismo, ¿no? Bueno, es una religión. Vamos a asignarle Irving. Vamos a asignarle una probabilidad a que todo lo que dice el cristianismo sea real. Que toda cuestión que ha afirmado la religión cristiana sea real. La que quieras, puede ser 99%, puede ser 0.01%. Di un número. 65%. Entonces vamos a asumir, por el argumento, que el cristianismo tiene un 65% de probabilidad de ser real toda su doctrina. Y ahora, vamos a decir, ¿qué probabilidad tiene de ser real el mormonismo? Para los que no están familiarizados, el mormonismo es una religión que dice que todo lo que dice el cristianismo es real, y aunado a eso, cuando Jesús falleció, apareció en Estados Unidos de la antigüedad, y a través de un ángel le reveló una nueva palabra divina a un señor que se llama Joseph Smith, para que años después lo encontraran los colonos americanos. ¿Qué probabilidad tendría el mormonismo de ser real? Más del 65%. Menos. No importa la probabilidad que le queramos asignar. Podemos decir que podemos estar muy seguros de, pero no le podemos asignar una probabilidad mayor al 65% del cristianismo, por el simple hecho de que ya está asumiendo la otra parte. Entonces ahí podemos decir, no sabemos qué pasa después de la muerte, no sabemos de cuestiones de espiritualidad humana, no sabemos muchas cosas, pero no todas las ideas tienen el mismo valor. Tenemos que pensar en términos de probabilidad, entre más sencillo, más probable. Estas son herramientas que nos pueden ayudar a discernir y encontrar qué es verdad, a aproximarnos a la verdad. Entonces, haciendo una recapitulación rápida de cuáles son los tres argumentos de por qué, o si bien no probar la Torah, sí por qué ponerla sobre la mesa y por qué sí es digna de un debate y no descartar la idea de forma racional. Reiterando, una es la revelación colectiva, el carácter colectivo lo dota de mayor credibilidad porque sería difícil falsificar.
Segunda, no existe una justificación política porque no le conviene a ningún tipo de clase gobernante darle a la gente ideas de derechos, ideas de que se respete su condición, ideas de igualdad entre personas. Y tercera, la cuestión de que la alternativa también resulta improbable porque como un pueblo nómada, en lo más bajo de todo, esclavo, en el desierto de repente llega a una sabiduría tan profunda que trascendería milenios. Entonces son tres argumentos de por qué valdría la pena poner sobre la mesa. La cuestión aquí es, ¿qué es Dios? ¿Cómo definimos ese Dios? Porque si de repente empezamos a decir, bueno, todopoderoso, todo benevolente, etcétera, etcétera, pues sí, podremos ir reduciendo cada vez más la probabilidad. ¿Quién sabe? Como dije anteriormente, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa? No tenemos que asumir todas esas cosas. No tenemos que llevar todo el bagaje que ya cargan estas ideas. Podemos desprendernos de ese bagaje. Podemos decir, ok, hay un ente, vete a saber si es todopoderoso, vete a saber si es benevolente, vete a saber qué onda. Pero hay un ente que se reveló en ese momento a estas personas. O hay un carácter hay un carácter sobrehumano, no necesariamente sobrenatural, pero sí hay un carácter sobrehumano en ese momento histórico. Esa sería la cuestión. No sé si estoy explicando por qué podría ser plausible. Continuando acá, entonces en este texto, si se nos pidiera fe, pues entonces ya sería una contradicción absoluta. Todo lo que estoy construyendo acá se caería por su propio peso. Sin embargo, la Torah nunca se apela a la fe. La fe es un concepto ajeno al judaísmo, que hemos adoptado posteriormente. A menudo he escuchado la palabra emuná y que bien. No. Hay que entender las palabras en su contexto. Y en realidad nunca, en ningún momento en la Torah se nos pide fe. La Torah lo que nos dice es, pregúntale a tu padre y te dirá, pregúntale a tus ancianos. Dice, pregunta hacia atrás, ellos te van a contar, ellos te van a decir esa anécdota, ellos te van a decir cómo está. Pero algo más interesante todavía, en la misma Torah, casi en las últimas partes, cuando ya el pueblo hebreo entrará a la tierra prometida y se va a quedar sin su máximo líder y guía espiritual, sin Moisés. Cuando eso va a suceder, pues la gente le pregunta, Dios les empieza a dar consejos, en Deuteronomio, digamos, de Barim. Les dice, tengan cuidado del falso profeta. Y pues con toda la razón, la gente le dice, bueno, va, pues a todo dar, pero pues Dios, ¿cómo carajos vamos a saber quién es un profeta real y quién es un profeta falso? Y la respuesta es increíblemente sencilla. Dios nos dice, mira, ¿cómo vamos a saber qué palabras no dijo Dios? ¿Cuál es el falso profeta? Cuando un profeta dice, habla algo en el nombre de Dios, si la cosa se cumple, es profeta. Y si la cosa no se cumple, pues no era un profeta. Así de fácil, ¿no? Entonces aquí la cosa es, casi lo que está diciendo es, comprueben, vean, experimenten, te dice algo, bueno, vamos a ver si es real. ¿Quién es el verdadero profeta de nuestras épocas? Si de repente esta persona te dice, te vas a sentir así si te tomas esta pastilla, y si te sientes así, ¿acaso la Torah no te está diciendo ahí, ese es un profeta? ¿Acaso la Torah no te está diciendo, ese es el método que tenemos para entender cómo funciona la sociedad, para entender cómo funciona el mundo que nos rodea? ¿Eso no es acaso a ellos los que tenemos que hacerle caso? ¿Cómo? ¿Sí? Pero en ese caso, uno de estas dos personas no está hablando en el nombre del Señor. No Está hablando en nombre de una presencia superior. Aquí la cuestión es, ¿qué tal si definimos una presencia superior como la realidad? Está hablando en nombre de la realidad. Dios todo el tiempo menciona en la Torah, todo el tiempo. Dios es verdad, Dios emet, usa la palabra. Simplemente está hablando con el nombre de la verdad. El hablar con la verdad es, podemos llegar a un Dios espinociano, naturalista, no importa. Acá la cuestión es la verdad. La ciencia en realidad es que es un proceso. Toda esa idea de la ciencia antagónica con la religión, bueno, es mucho más antagónico de lo que normalmente suponemos. No son frutas contra verduras, son verduras contra virtudes, de cuestiones abstractas. Las religiones te dicen respuestas, las religiones te dicen las cosas son así. La ciencia no te dice las cosas son así nunca. La ciencia es un proceso, una metodología para aproximarnos al conocimiento. Porque el afirmar algo no es una metodología. La religión y la fe no es más que la negación de la ignorancia humana. No es más que desconocer, decir sí sabemos cuando en realidad no sabemos. Y acá les quiero platicar de cuestiones interesantes. La ciencia ya nos ha permitido descartar algunas ideas religiosas. No necesariamente judías, pero ya hemos avanzado del punto que nos permite descartarlas, pero también le ha dado plausibilidad a otras. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas religiones
Y no solo religiosos, sino unas que se lo hacen de forma explícita y otros que lo tienen en su concepción del espíritu. El espíritu es tal cual como en las caricaturas. Yo, pero transparente, que se sale del cuerpo y se va a pasear y puede ver, ya está. Pero vamos a hacer un ejercicio mental, filosófico. ¿Qué pasa si una persona, ¿no? Si es una persona le quitas los ojos, no puede ver? O le afectas una parte del cerebro, ya no puede reconocer caras. Le quitas otra parte del cerebro, porque tenemos, ya lo hemos visto, la neurología ya nos ha mostrado. Le quitas otra parte del cerebro y ya no se puede ubicar en el espacio, ya no sabe dónde está. Y así sucesivamente. ¿Por qué asumir que si le quitas todas, entonces ya puede regresar con sus familiares y verlos y entrar a su casa vieja, a embrujarla y ver a todos? Es absurdo. Podemos descartarnos esa idea. Si es que el alma existe, pues entonces tendría que ser un ente distinto o muy distinto a lo físico, o no podría reconocer caras, o no podría llegar a embrujar su casa antigua donde vivía, ¿no? Y regresar sería sumamente improbable y absurdo. Y he escuchado muchas veces, que seguro todos ustedes lo han escuchado también, todas las cuestiones, bueno, pero ¿cómo te explicas este fenómeno sobrenatural loco? ¿Cómo te explicas que, mira, nació un niño que habla arameo? ¿Cómo te explicas una serie de fenómenos aparentemente sobrenaturales? Y hay una respuesta muy simple. No me lo explico, no tengo idea, no sé. Pero hay un concepto que va a sonar redundante, pero es muy profundo. El hecho de no saber algo no puede implicar de ninguna manera que sí lo sabemos. Si de repente esta botella de agua, mientras estamos acá, se eleva, flota y se estrella la pared allá así, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? De repente le dice, un fantasma. ¿Por qué un fantasma? A lo mejor tiene telequinesis. O a lo mejor es una persona invisible que llegó al evento, o a lo mejor es un truco de magia o magnetismo, hay una serie de cosas. ¿Por qué luego casarnos? Como no sabemos esto, entonces sí sabemos y es esto. Eso es un error que cometemos muy a menudo. Ahora, ya si estamos hablando de ciencia descartando ideas religiosas, pues vámonos con todo el peso. ¿Qué ideas religiosas más absurdas que el arca de Noé? Que la creación del mundo en 7 días. No, son cuestiones que le digo, que un burro que habla. No, son cuestiones muy absurdas. Pero aquí hay algo interesante. La ciencia progresa y descubre nuevas cosas de repente. En realidad en la ciencia nunca se puede probar nada. Una teoría no puede ser probada jamás. Lo que sí se puede hacer es fracasar al probar que está equivocada. Y entre más intentos y fracasos tengamos de probar que una teoría está equivocada, más probable es que esa teoría sea certera y más nos acerca a un conocimiento real. En este caso, de repente decimos, no, pues son patrañas, pero es que todas las culturas antiguas hablan de un diluvio. Y entonces dices, bueno, algo pudo haber sido ahí que sí existió. De la misma manera, y ese es justo el punto que quería llegar, la ciencia le puede dar credibilidad a algunas otras ideas religiosas. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me sorprendió muchísimo. La creación del mundo. Sí, que el mundo fue creado en 6 días, cuando en realidad tenemos allá en la ciencia y los vestigios arqueológicos, geográficos, es más, astronómicos, todo cuadra de que fue creada así de que existió desde hace 14.000 millones de años. ¿Cómo puedes conciliar 14.000 millones de años con 6 días? Y hay algo muy interesante. ¿Qué le pasó? ¿No? Hay algo muy interesante. Resulta, estaba viendo una teoría, luego al final les paso el nombre, no lo recuerdo muy bien, de un astrónomo, muy cañón, un físico. Y este cuate se puso a hacer cálculos del tiempo y de la relatividad del tiempo. Hoy sabemos que no entendemos el tiempo. Hablamos de él como si lo entendiéramos, pero la realidad es que el tiempo es un fenómeno que nos trasciende. Resulta, y esto está comprobado, y comprobado de forma empírica, de que el tiempo es relativo. Einstein lo decía, pero ya lo podemos comprobar. Resulta que los objetos masivos, como los planetas, alteran el espacio-tiempo. Resulta que el espacio altera el tiempo. Y entre más masa tenga un objeto, distinto se comporta el tiempo. Y aquí es algo maravilloso. Se puede medir. La gente que está en la estación espacial, el tiempo fluye distinto que la gente que está aquí en la Tierra. Pasa más lento o más rápido. Y ahora, llegando al Big Bang, estamos hablando del Big Bang. Es una teoría donde que toda la masa que comprende el universo en algún punto está comprimida. Todas las planetas, todas las nebulosas, todas las galaxias, todas las estrellas, todo estaba en un solo punto. Ese punto habría sido extremadamente masivo, habría sido inimaginablemente más. Toda la masa del universo comprimida en un solo punto. Ahí
el tiempo funcionaría de una forma muy distinta. Ahí, el tiempo, genuinamente, sería mucho más corto. De atrás para adelante, el tiempo sería muy corto. De adelante para atrás, podrían ser miles de millones de años. ¿Por qué? Porque sí suceden miles de millones de años aquí para allá, pero porque cada vez el universo se expande y entonces el tiempo fluye a distintas velocidades. Todo esto sucede todo el tiempo, cada millonésima de segundo el tiempo cambia su velocidad, pero es tan pequeño el cambio que no lo notamos, y para todo fin práctico, en todo el lapso de vida humana o de la civilización humana, no se notaría. En la historia del universo sí. Y hay algo curioso también en la Torá. En la Torá normalmente se enumeran los días, en Bereshit, cuando empiezan diciendo, ¿no?, segundo día, tercer día, y Dios creó tal cosa en tal día, tercer día, y Dios creó tal cosa en cuarto día. La única excepción de ese sistema no dice día 5, no dice día 3, dice cuarto y quinto. La única excepción es en el primero, no dice primer día, porque primer está implicando que va a haber un segundo. Cuando hablas de primer, estás diciendo que vas a numerar, pero no, en el primero dice día 1. Y eso podría ser una pista, podría ser, de que lo que está diciendo la Torá es de que está escribiéndose o se está hablando desde el inicio hacia adelante. No lo está contando de cómo sucedieron las cosas de adelante para atrás. Entonces digo, es una teoría que me dejó pensando. Lo que pretendo aquí no es demostrar que eso es cierto, o no digo que como esto está, entonces toda la Torá es real, o no para nada. Nada más que aquí hay una manera de cómo sí podría ser plausible algo así. De la misma manera, quizá, y solo quizá, me han dejado mis ideas personales porque tampoco, pero bueno, quizá también de esa misma manera algún día encontramos explicaciones de cómo sería plausible ideas tan absurdas como el arca de Noé, como Bilam, como todas esas cuestiones absurdas que vemos en la Torá. Ahora, también están otras, también podemos hablar de muchas otras ideas. Por ejemplo, Irving es un experto en el tema, de cómo la Torá fue construida en distintas épocas y es recopilación de distintos mitos y partes, y quién sabe. Pero la cuestión es de que hay algo ahí, hay una posibilidad de que haya habido un spark divino en el origen de la Torá. Habiendo dicho todo eso, me he hecho yo un viaje de autoexploración como judío, de muchas ideas de las cuales muchas me he desprendido, muchas de las cuales no acepto, muchas de las cuales tengo como en la lista mental de cosas por hacer. De entrada, cuestiones como los reyes. ¿Por qué no creemos que la reina de Inglaterra fue elegida por Dios? ¿Por qué no creemos que los reyes Luis en Francia fueron elegidos por Dios? Porque no son nuestros. ¿Pero por qué creer que los nuestros sí? ¿Por qué creer que David y Salomón sí? Ahí hay un claro interés político de justificar un mito, de utilizar ideas religiosas para justificar un mito, para ponerse en el poder. Entonces ahí podríamos mover un poco el tapete. La reencarnación. Constantemente yo crecí creyendo que la reencarnación era un hecho del judaísmo. Yo crecí pensando que así como la Torá decía de Abraham, así decía que estaba la reencarnación. Y para mí fue una sorpresa increíble darme cuenta que no solo no aparece, sino que la primer mención de la reencarnación en toda la historia judía fue alrededor del año 1100, con unos 1100 después de Cristo. Estamos hablando de que el judaísmo tuvo 2500 y 3000 años sin el concepto de reencarnación. Y de repente en el 1100 un señor que se llama Saadia Gaon, que es de los más grandes sabios de la historia judía, lo menciona. ¿Pero qué creen que dice? Lo menciona en un texto donde se expresa muy feo, pero dice, hay gente que se hace llamar judía y sin embargo sostiene la creencia en la reencarnación. Ese es el primer texto que tenemos que habla de la reencarnación en la historia judía. ¿Significa que la reencarnación no existe? No. Significa que es ajeno al judaísmo y que es muy poco probable, porque ¿por qué la pondremos sobre la mesa? La Torá oral. No pretendo negar la existencia de la Torá. Hay una sabiduría brutal en eso. Pero también hay una sabiduría brutal en el budismo. También hay una sabiduría brutal en muchas cosas. Pero la idea de una cadena ininterrumpida, de ideas religiosas pasadas de Moisés de generación en generación hasta el día de hoy, hasta los faraónicos, simplemente no sobrevive al escrutinio. ¿Por qué? Porque existió un periodo donde la Torá escrita se perdió. Donde la Torá escrita la tuvieron que reencontrar. Y se supone que la Torá oral no es más que explicaciones de la Torá escrita. ¿Cómo pudo sobrevivir 100 y pico de años la Torá oral si ni siquiera está la Torá escrita? Y más allá de la obvia situación de la cadena, ¿no? del oído, de que se pasa de uno a uno y se va distorsionando.
Eso no es negar su sabiduría, lo que sí es negar su certeza, digamos, sí es negar su infalibilidad. Otra parte que me pareció interesante fue la Kabbalah. La Kabbalah, no sé, espero que muchos lo hayan escuchado, trata su origen a un mito de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sí, dice que estoy seguro que muchos están familiarizados con las ideas, se escondió en una cueva, etcétera, etcétera. Hace, pues en la época de los Tanaitas, hace que fue el año 135, se supone que de ahí es donde surge la Kabbalah. Hoy podemos saber, comprobar de muchas maneras que eso no es cierto, que la Kabbalah surge mucho después. El primer vestigio de la Kabbalah está por el año 1400 y pico. Si vas a hablar de Shoah, sí. Si vas a Zohar. hablar del Bueno, voy a hablar ya de Yetzirah. Vamos a centrarnos un poco en el Zohar por el argumento. Siglo III. Siglo III. En el siglo III es la primera vez que se menciona, se encuentra, se habla, sale algo relacionado al Zohar. Y no solo eso, sino que hay anacronismos. Si de repente yo llego y les digo, ¿qué creen? Me encontré una carta el otro día del siglo III a.C. Mira, vamos a leer esta cañón, es viejísima. Y la empezamos a leer, y la carta dice, no, pues, estaba sentado con mi papá viendo la televisión, un discurso de Nixon, cuando de repente dices, no, esto no es del año 3 a.C. Esto es cuando estaba Nixon en la presidencia. Porque aquí lo dice. De la misma manera, la Kabbalah tiene palabras, el Zohar, perdón, más precisos, tiene palabras que solo existieron en cierto contexto histórico, en cierto lugar geográfico que fue en España. Habla de los musulmanes. Mahoma nació en el año 600 y pico. O sea, entonces tenemos dos opciones. Por un lado, o decimos, no, pues es que la Kabbalah predijo a los musulmanes y la Kabbalah también predijo la redondez de la tierra y predijo todas estas cosas y bla, bla, bla. Puede ser, no sé, puede ser. Pero ¿qué es más probable? Que haya predicho la redondez de la tierra, que haya predicho a los musulmanes, que haya predicho todo esto, o simplemente que surgió después de esos eventos. Y creo que la evidencia es abrumadora. La Kabbalah es un tema fascinante, hay también muchos testimonios de cómo fue marcado. Se dice que le escribió un señor que se llama Moisés de León. Él comprobado, él ya atribuía obras que él escribía a rabinos antiguos. ¿Por qué no asumir que simplemente atribuyó una más de sus obras a uno más de los rabinos antiguos? Y ha habido denuncias muy fuertes de parte de rabinos sobre la historia. Muchos sostendrían, y no sin razón, que fue en ese momento en donde el judaísmo pasó a ser irracional, pasó a ser una religión, pasó a entrar en su misticismo. Siempre ha existido superstición, pero acá empezó a predominar, acá nos dominó, acá nos apagó la mente. Y es muy peligroso porque ahora nos cuesta mucho trabajo cuestionar, porque la Kabbalah sí es pensamiento mágico, la Kabbalah no te dice comprueba, la Kabbalah te dice en un lenguaje poético hermoso, porque es hermoso, en un lenguaje poético hermoso te dice las cosas son así. Porque no tienes que entender, no, así son, porque sí. Te da el resultado de la ecuación sin darte la ecuación y no sé si está bien o mal. Eso es un problema muy fuerte porque eso ha influido mucho en nuestro pensamiento. Les voy a contar una anécdota personal que a mí me pegó mucho. Un día estoy en mi casa y tengo familiares que son muy ortodoxos. Y en la comida, en la cena, estamos platicando y surge un debate de cuál es el texto más importante del judaísmo. Nada más vean lo que estoy diciendo. Creo que es muy obvio que el texto más importante es la Torá. Pero aquí está un debate de si es la Torá, o es la Mishnah, o es la Gemara, tal cual, u otros textos. Yo afirmaba que era la Torá, y él estuvo de acuerdo conmigo. Él estuvo de acuerdo conmigo, sí, la Torá es la más importante. Pero ¿por qué? Quiero que le digan, ¿por qué sabemos que la Torá es lo más importante? Marc. Porque prácticamente es lo que se dio en la revelación. Es lo que se basa todo lo demás sí. Traza desde ahí y es una explicación de eso. Él estuvo de acuerdo que la Torah es más importante, pero porque él había enseñado en la yeshiva que si tenías aquí el Talmud, y aquí la Torah, y aquí la Gemara, tenías que agarrar la Torah y ponerla arriba, que no podía estar abajo. Ese fue su razonamiento de por qué la Torah era más importante, porque ya tenía una regla dogmática que la habían instaurado. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Nos hemos vuelto incapaces de pensar, nos hemos vuelto incapaces de cuestionar. Y yo me puedo cuestionar muchas cosas, incluyendo la electricidad en Shabbat. Resulta, estoy viendo debates rabínicos de por qué está prohibida la electricidad en Shabbat. Porque supone que hay 39 malajot, que son 39 prohibiciones de Shabbat, que son los trabajos que no se hacían para construir el templo, que es lo que viene en el Tanaj. Resulta que cuando surgió la electricidad, pues la gente no sabía qué era. Y entonces, los rabinos, muy sabiamente, decidieron prohibirla, porque es mejor errar en el lado de prohibir que errar en el lado de permitir.
Cuando avanzó un poco la civilización y entendimos qué es la electricidad, pues lo que hicieron fue decir, no, pues que la electricidad se asemeja al fuego. Y que como el fuego está prohibido, porque hay una prohibición del fuego, pues mejor nos abstenemos de prender electricidad. Pero luego resulta que empezamos a entender que la electricidad no es un fenómeno químico como el fuego. No tiene que ver. Es un fenómeno completamente físico, son electrones. En ese momento surge un nuevo grupo de rabinos que empiezan a debatir estas ideas. Y dicen, bueno, de entrada ya hay un decreto anterior, tenemos una manera de justificarlo. Y lo que hicieron fue decir que se completa un circuito.